Hola a todas y a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Puntos de Experiencia, donde esperamos que juntos sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo y lleguemos a subir de nivel. Estamos otra vez aquí, Uriol y yo, Iñaki, deseosos de ver con qué tema podemos aprender el uno al otro y de desarrollarlos y explicaros todo lo que se nos va ocurriendo sobre estos temas y cómo poder llevarlos al aula. Así que, bienvenido Uriol. De hecho, bueno, bienvenido, bienvenido. De hecho, hemos hecho un cambio respecto a la semana, al programa anterior. Es que en lugar de dar dos temas, cada uno daremos uno porque hemos visto que nos damos cuerda rápido y empezamos a hablar, con lo cual, bueno, preferimos corto, que funcione y a partir de aquí vamos sacando temas. Eso que hablamos de los juegos y las iteraciones, ¿no? Pues las iteraciones de los podcasts también nos van a permitir ir mejorando progresivamente. Así que nada, dentro con el que está y vamos allá. Hoy empiezo yo. Vale, yo voy a dejar un poco hoy los temas de gamificación, aunque todo se puede llegar a juntar y de juegos. Y voy en parte con un poco con la educación y la tecnología. Y es un tema que me está preocupando y que recientemente publiqué un artículo para Letcraft sobre un tema relacionado. Y es los booms que hay en ciertos momentos con diferentes aplicaciones y cómo masivamente suele generar un seguimiento y un uso abrumador y al cabo de X tiempo, ya sea una aplicación, una metodología o un lo que sea, no llegaría al abandono, pero se reduce también drásticamente, ¿no? Eso ha podido pasar, por ejemplo, con Geniali, que tuvo un boom enorme pese a la curva de aprendizaje difícil que tenía y luego cayó bastante picado, aunque podemos entrar en discusiones de qué cosas pudieron afectar en ello. Y también pasó o pasa con la IA, ¿no? Cuando publique esto y lo termine de montar, no sé en qué punto estaremos con la IA. Pero ahí te lo dejo. ¿Qué opinas? Yo te diría, voy un poco más allí. Yo creo que estamos viviendo un proceso que es un poco preocupante, que es la instagramización de la educación, ¿no? Sí. Donde ah, nos quedamos con la chapa y pintura y no vamos a buscar la fuente, ¿no? Es decir, cuando salió la inteligencia artificial, cuando empezó a hablarse mucho de inteligencia artificial generativa, hubo experiencias y la gente decía, vamos a hacer, y lo que hacías era un dictado. Ya, pero eso es innovación. No, es un dictado. O sea, no entraré si está bien o mal, pero no le llames innovación. Llámale de otra manera. Llámale utilizar nuevos recursos para hacerlo de siempre. Está bien. Era más O óptimo hacer el dictado así. sí, ¿y cómo hacer algo más bonito? ¿No? Lo mismo pasaba un poco con Genially, o pasa un poco con Genially y los escape rooms, ¿no? Que miras y dices, ya, pero estos escape rooms son hojas de sumas disimuladas en unas ilustraciones donde tengo que poner cosas en lugares concretos, pero lo que estoy haciendo son hojas de sumas. Ya, pero es muy motivador. No entraré si es muy motivador o no, que es seguramente mucho mejor que una hoja de sumas. Pero al final no es innovador. Estamos haciendo lo de siempre. Y estamos haciendo que entre algo sin hacer una reflexión sobre qué podemos hacer con ello, que es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? El otro día cuando está en el primer capítulo que hablamos de la necesidad de tomarnos las cosas con calma, ¿no? De analizar con perspectiva. Decir, oye, yo no sé si la inteligencia artificial es útil o no es útil, aún no lo sé. Yo me acuerdo de una charla que hice hace bastante ya, cuando dices, ¿y tú cómo lo utilizas? Digo, yo os lo puedo explicar, pero no os voy a decir que está bien, a mí me funciona. Y han pasado como un año y pico y te diría exactamente lo mismo. A mí me funciona esto, pero no sé si es la manera de hacerlo servir, no tengo ni idea, ¿no? Creo que hace falta como dar tiempo, leer mucho. Aquí hay una cosa también muy importante, es la importancia de leer, de ver experiencias, ¿no? De contrastarnos, de ponernos espejos, de tener algo que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, ¿no? Y preguntarnos mucho sobre cuál es mi modelo educativo. Porque el problema que muchas veces de lo que tú dices es que no tenemos modelo educativo. Estamos surfeando en una ola de innovación
donde y algo que me parece muy preocupante, ¿no? Maestros que se cuelgan vídeos hechos en el aula. Y dices, hostia, pero ¿de verdad tienes tiempo? Y algunos que salen los alumnos y todo. Sequía Eso y ya. entra en cosas más complicadas, pero no, dices, ya solo entró en el tiempo. Realmente el maestro tiene o la maestra tiene que estar grabando vídeos en la escuela en horario lectivo. Hostia, no lo sé, creo que no. A mí creo que no. Entonces, creo que hace falta apostar por un modelo, apostar, bueno, yo por ejemplo, un día que dije, vale, mi lenguaje es el juego y mi lenguaje educativo es el juego. Y cualquier clase que yo haga tiene que tener un componente lúdico porque es mi lenguaje. Porque si me haces hacer otra cosa, no lo sé hacer. No, de la misma manera que no es obligatorio que todo el mundo tenga un componente lúdico, porque si le obligas a pasar por eso, no van a ser capaces de expresarlo. ¿No? No, no, y No es lo que, necesitan. además yo creo que lo importante es que el mío es el juego y el de otro a lo mejor es dar clases magistrales de putísima madre. Y explico las historias espectaculares. Continúa haciendo esto. Es tu lugar en el mundo, ¿no? Ah, y creo que lo que tú dices de las herramientas es que nos apuntamos a la ola. Mm. Bueno, es un poco también lo que. El punto que marcaste tú del Instagram educativo, ¿no? Es. ¿Cuántas veces es el aparentar o el quedarse con lo bonito que se ve? Mm. Y también hay veces por la dificultad de poder explicar, y me acuerdo que a veces debatíamos con el grupo de docentes gamificando sobre muchas de las gamificaciones que explicábamos. Intentábamos explicar muchas partes del tema interno, ¿no? De todos los engranajes internos que habían, y también por eso cuando hicimos el libro de, de este tema, buscábamos poder explicar capaz en más detalle y con más calma. Pero es verdad que muchos de los vídeos que hacíamos eh, se quedaban en la parte superficial, porque era muy complicado llegar a extenderse sobre todos los temas, y a veces también eso es problemático, porque la gente ve eso y dice, es que es imposible hacer algo tan tal, porque no son conscientes de todos los fallos, a veces porque simplemente no se han explicado. Bueno, no soy conscientes de todos los fallos y de que lo que te explico hoy es el resultado de 16 años de trabajo. Y tú quieres mañana por la mañana, después de haber hecho una sesión de 20 minutos, haber diseñado una gamificación para un trimestre entero. Hostia, no, ya sabe que no. No, 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 no. no, no, Hace falta no, una no, no. progresión, ¿no? Que hablamos hace bastante Exacto, tiempo. exacto. La importancia de Mira, y luego voy a ligar yo con el tema progresión. Ah, hace falta todo un viaje que forma parte de lo que tú dices, no una progresión, pero una reflexión continua y de saber quién soy yo y dónde estoy y por qué me funciona mi clase y por qué no me funciona y qué no me funciona. Y sobre todo, pero a mí me pasa mucho en las clases del grado, la clase de diseño de juegos. ah, yo ahora estoy contento con mi clase, pero llevo como 13 años haciendo la misma asignatura y ahora empiezo a estar contento. Creo que ahora funcionan bien. Pero cada vez cambio algo. Como la repito cada trimestre o cada cuatrimestre, quiere decir que he hecho 26 iteraciones de la misma asignatura. Y voy cambiando cosas continuamente. No hay nada, estoy en fase beta continua, ¿no? Bueno, que también es el no apalancarse, también yo creo que es un factor muy, muy importante, ¿no? Perdona, y este estar en fase beta es interesante, pero sin perder un punto de anclaje. Claro, no es probar por probar o probar cualquier cosa, que también a veces pasa y es peligroso. Eh, sí. Y luego, otra cosa que tú decías es, am, bueno, con esta mirada de la instagramización de la educación, ¿no? Que las cosas tienen que ser bonitas. No hace falta, no importa que haya contenido, ¿no? Cuando creo que al final bueno, tiene que ser una suma de dos cosas, ¿no? Jessie Shell tiene una, tiene una conferencia muy interesante que habla sobre educación. Él es diseñador de juegos, tiene un libro, creo que está traducido al español, que se llama el arte del diseño de juegos, debe decirse así llamarse así en español. Y tiene una conferencia que habla sobre educación. Y él dice, ¿por qué la educación es fea? ¿No?
Fues a las clases y son feas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muchas veces vas a sitios y dices, pero nos tendría que entrar mucho por los sentidos, por la mirada, ¿no? Enamorarnos directamente de lo que estamos viendo. Pues no quita que tengamos que velar por lo estético, pero necesito saber ah, qué bases teóricas tengo Claro, y el qué estético tiene argumentos. que ser una masa más. No, yo mira, me acuerdo con los alumnos de la primera promoción del máster que nos pidió pandemia, reflexionamos mucho sobre la estética. Y yo diría que la estética no es la cereza del pastel, la guinda del pastel, forma parte de la masa, pero no es el ingrediente principal. Tenías muy trabajada la metáfora, ¿eh? Ahí está, son 6 años De de darle iteración. vueltas a los 7. Yo creo que es esto, es decir, no puede ser que sea feo, no puede ser que, igual que no puede ser que haya faltas de ortografía, no puede pasar que en un mismo texto haya 3 tipografías diferentes, ¿no? O O Comic que, Sans en general. sí, bueno, es igual, si tú eres el profe Comic Sans, vale, pero el Comic Sans, si es Comic Sans 12, no puede ser un párrafo con 12, un párrafo con 10, un párrafo con 11, ¿no? No puede ser un párrafo de 8 líneas, uno de 2 y uno de 4, ¿no? Entonces, estas cosas que a veces forman parte de que haces las cosas, ¿no? De, hostia, yo, por ejemplo, hay un día que decidí cuál era mi color, ¿no? Y no quiere decir que sea mi color favorito, era el color que me fue bien porque lo tenía en el ordenador, me lo he podido tomar este. Y es el color que he utilizado para todo a partir de ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me va bien, me fue bien. Y me va bien porque me identifica, me hace estar seguro, me hace pensar, la tipografía, todas estas cosas son de estética, están bien, pero sin contenido, sin haber leído mucho, sin decir, vale, me interesan los juegos, vale, ¿qué has leído de juegos? No, yo juego, no, no, pero ¿qué has leído de juegos? ¿Qué conferencias has visto? ¿Qué juegos de los que no forman parte para nada de tu vida has jugado? ¿Cuántos eventos has participado? Entonces, todo esto forma parte de lo final de lo que es la base de cómo enseñamos, ¿no? Sí, yo creo que antes comentabas, ¿no? La parte de el saber el por qué funciona mi clase, ¿no? Hay veces que está la crítica al PBL, ¿no? Al Points, Badges and Leaderboards. Pero el problema no es tanto el que usemos los puntos para alguna cosa, o las insignias para otra, o los leaderboards que suelen tener más conflictos, pero que también pueden ser utilizados, sino el usarlos sin saber por qué lo estamos utilizando. Solo saberlo porque sí, se supone que esto funciona, o generalmente suele funcionar, pero si no entendemos el por qué está funcionando, no podremos adaptarlo para que funcione para el mayor porcentaje de la clase posible, o evitando el componente negativo que a veces puede generar tener un leaderboard, porque no es lo mismo un leaderboard cuando hay 1000 personas que cuando hay 21, ¿no? Estás como muy localizado. Entonces, es muy importante el saber el por qué funcionan las cosas, y a veces es algo que falla, ¿no? Y que yo tengo muchísimas discusiones últimamente, y probablemente, da igual cuando se publique esto, mientras siga la aplicación, seguiré teniéndolas, es con el uso de Canva. Porque para mí un temario no se debe desarrollar en Canva, porque Canva no es un procesador de texto, es un procesador de imágenes. Entonces es un Photoshop para dummies. Entonces, en el momento en el que tú quieres cambiar el contenido de los párrafos, tendrías que reestructurarlo todo, porque no, un texto no empuja una página para otra y baja. Pero se da tanta importancia, o se da más importancia a la hora de escoger el programa, a que pueda quedar bonito al final, y no al contenido y cómo estructurar el contenido, que se tira por Canva, ¿no? Entonces, la verdad que no sé si llegué a hacerlo, ¿no? Lo hice me acuerdo, para una compañera de infantil que tenía, que me acuerdo que utilizaba Word, y le decía, por favor, intentemos utilizar las herramientas de Google, más que nada porque en el centro trabajábamos todo con Google, así no se perdía y demás. Y me decía, ya, pero es que con Word yo soy capaz de crear este marco tan bonito que creo en 4 clics, y me gusta cómo queda, y para mí le da una estética extra a las fichas que hago para mis alumnos de infantil. Y le dije, bueno, vale, por lo menos hay una razón detrás, ¿no? Y le dije, no te preocupes, voy a aprender a hacer eso con Google Docs, y cuando aprenda, igual no son 4 clics, igual son 10, pero te lo voy a pasar. Y me acuerdo que me grabé el tutorial rápido de la que aprendí Compoda y se lo envié, aunque ya había dejado el colegio en el que estaba con esta chica.
pero es que en verdad utilizando la marca de agua te permite, sacando de Canva el fondo bonito, lo pegas después allí y pasa a que todas tus fichas tengan una súper estética preciosa, pero dentro de un procesador de texto, que también es muy importante. Eso, pese a que tienes que sufrir que de tanto en tanto mueves una imagen 1 milímetro y todo se descoloca. Pero bueno, hay gajes del oficio. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. A mí Canva me saca de muchos apuros. Es decir, lo utilizo como Photoshop para dummies. Es que me parece perfecto. Damien. Pero tengo muy claro qué es esto, ¿no? Ah, que no tiene ningún tipo de sentido. Y yo además, que yo soy usuario de Mac, hay muchas cosas que las llego a maquetar con Keynote. Pero es que Keynote es una herramienta excelente para dejar un trabajo así bonito. Para hacer cierto tipo de cosas es absolutamente magnífico. Entonces bueno, son herramientas que sabes que están muy bien. Y hay momentos que en mi vida profesional sé que tiene que entrar un diseñador. Pero lo importante de todo es cuál es el contenido. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Es decir, si voy a hacer un contenido que tiene 20 páginas, Canva no es la herramienta, pero para nada, Una para ficha de nada. un folio puede ser espectacular. Sí, 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 totalmente. Pero, sí. Que te digo, en cualquier caso, ahora, ya eso, una vez que he hecho el fondo de fondo, pues duplico y utilizo el mismo documento de Word, ¿no? Pues de Google Docs en este caso. Y luego, perdona, hay otra cosa que me has hecho pensar que es en las cuentas esas de Instagram de la herramienta nueva de inteligencia artificial que va a hacerte olvidar todo lo que sabes hasta ahora. Pero le has Y- hecho 100 comentarios, escrito no sé qué palabra en la respuesta y dado like y suscrito y el pino puente. sí, y claro, este tío está obligado a hacer esto cada día. Entonces, claro, yo lo entiendo, es decir, es muy complicado, porque es imposible, no salen, ¿no? No es como hasta las mismas cuentas de juegos, ¿no? El Tiene una juego epifanía por día, tío. Es un crack. Sí, sí, una epifanía para parar para casa, ¿no? Una epifanía lúdica por día. Y yo, mira que hay juegos en mi casa, ¿eh? Pero yo te diría que si me tuviera que ir a una isla desierta 100, a una isla desierta 100, perdón, no sé si los encontraría 100 juegazos. Pues también hay que saber, y hay momentos de decir, bueno, este juego está bien para cierto tipo de cosas, ¿no? Porque tú lo juegas y dices, pero esto no es para mí, ¿vale? No pasa nada. Llévate el Monopoly que tendrás por lo menos para iniciar una economía en la isla. Bueno, o si tienes frío para quemarlo, pero está bien. ¿Vale? No puedes Si hacer lo no, que como quieras. mínimo puedes entretenerte, o hasta que envejezcas, porque en una partida tienes todo ese tiempo ocupado seguro, o hasta que llegue algún día otra persona a la isla, porque ese juego es infinito. Vamos a hablar de Hay un juegos. documental en Netflix ahora sobre el Monopoly, estaba interesante. Sí, no, la historia del Monopoly es muy interesante. Y de hecho, me acuerdo hace muchos años que me entrevistaron para Barcelona Televisión, me parece que era, en un programa de economía sobre el mundo inmobiliario hablando del Monopoly. Entonces me tuve que leer un montón de artículos sobre estrategias ganadoras en el Monopoly. Y hay estrategias ganadoras. No jugar era la gran victoria para mí. De hecho, es la mejor estrategia. De hecho, el Monopoly le pasa algo, mira, le pasaría un poco a el punto de inicial de tu premisa. No es un mal juego. Te diría, era un buen juego hace 100 años. No pasa nada. Han pasado 100 años. Y la manera de jugar ha cambiado. Entonces, se ha quedado como muy anticuado para la manera de jugar, ¿no? Pero no pasa nada, le Venga. ponen una versión de Spider-Man o de lo que sea por arriba Ah, ya está. y Eso se ya llama es. innovación. Es innovador. Y luego ya no tienes billetes, tienes tarjetas de crédito. La gran innovación. Ah, va, te tengo que tirar tu punto. Venga, va, pues hablamos de juegos, porque y voy a ligarlo todo. Has hablado de progresión, hemos hablado de juegos que valen la pena, que te puedes llevar a una isla desierta. Aún no sé decirte si me lo llevaré a una isla desierta, pero de momento me lo estoy pasando muy bien. Acaba de salir, es un juego que se llama Oniro, lo enseño aquí. Su autor es Samuel Canadell, Yane López. ¿Y qué es? Es un puzzle multinivel un poco seminarrativo. Tiene parte narrativa, pero que está muy bien. Que tiene una mecánica muy simple, que es que tú pones una pieza de tablero y a una pieza de tablero lo pones de una determinada manera y tienes que hacer típico que un personaje llegue hasta un punto. Pero cada acción que haces mueve unas piezas que hace hacer acciones concretas. Entonces,
es este juego, lo que decíamos, creo que era el otro día, que necesitas pararte y decir, no me ha salido bien, tiro atrás. Y hay como 60 niveles diferentes, una cosa así. Ah, qué guay, fíjate. Tiene la progresión, Me- tiene esa progresión y que dice. me gusta el concepto multinivel de los puzzles. Y de hecho, en el trabajo que estoy haciendo que te me he explicado el otro día, en una escuela con alumnado con discapacidad intelectual, una de las cosas primeras que hemos visto es la importancia de crear la progresión. Es decir, hemos de hacer un juego cooperativo y el primer día que empezamos a jugar no sabían cooperar. Vamos a aprender a cooperar. Vamos a crear 12 niveles diferentes para aprender la mecánica y aprender a cooperar, a hablar entre nosotros, a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas así creo que funciona muy bien, que en educación lo tenemos como muy abandonado, ¿no? De ser capaces de crear progresiones de cosas de manera que cada vez, que cada uno se sitúe donde quiere. Había, creo que aún existe, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? Una aplicación, no me saldrá el nombre. Pues igual, me sale de Magic Box, que es la editorial del juego. No se llama Magic Box, pero era Magic algo o Box algo. Que servía para trabajar había uno de geometría muy bueno y uno de álgebra buenísimo. Dragon Box. Dragon Box, ¿ves? Que había una box por en medio. Pero lo más brillante de Dragon Box no era la mecánica de juego, era la progresión. Y creo que en el mundo de educación, una de las cosas que no dedicamos tiempo a pensar es en la progresión para llegar a alcanzar, ¿no? Saber dónde estoy y a partir de aquí empezar a avanzar. ¿Y por qué? Te diría yo. Porque en Cataluña hemos tenido la suerte de que hace, la verdad que ya no sé cuántos años, decidieron que 3 semanas o 2 semanas y media para preparar las clases era demasiado tiempo y entonces que valía la pena reducir eso a prácticamente una semana. Y claro, pues eso te quita muchísimo tiempo de poder pensar cuál es la progresión, cómo voy a llegar a mis alumnos a ese punto y demás. Y al final, sabes que una vez que entras en la vorágine, es muy difícil encontrar ese momento de pausarte, ¿no? Ese relax tienen de ser esas grandes y eternas vacaciones que tenemos los docentes, que la mitad no se dedican, o más de la mitad no se dedican a, venga, vamos a centrarnos a ver cómo puedo dar, corrige todo esto, prepárate, déjalo preparado para ver si por lo menos respiro el 9 de enero. Pero yo creo que el tema de las progresiones debería ser algo que lleváramos de serie. Y es algo que quizá no lo tenemos suficientemente reflexionado. Cómo trabajamos la progresión de cómo consigo un aprendizaje, ¿no? Bueno, yo creo que, y algo en lo que creo que he tenido muchísima suerte de cara a entrar al mundo de la docencia, es que vine por la rama de la educación física. Y ahí la progresión se trabaja mucho. Porque la voltereta no es que tiras de cabeza a ver si no te partes la crisma de giras, sino es que primero te pones de cuclillas, luego una vez que sabes ponerte de cuclillas tienes que llegar a apoyar las dos manos, luego sobre eso das un pequeño saltito en el que tus piernas se elevan, en ese momento aprendes a que hay que bajar la cabeza y pegarla al cuello, no lo voy a hacer entera porque si nos quedamos aquí a vivir, pero aprendes una progresión para llegar y en esa progresión hay veces en las que tienes soporte, que sería este scaffolding mágico ahora, ¿no? En el que el docente te empuja la nuca o te alza las piernas o lo que sea. Y eso creo que, sin darme cuenta capaz, lo he extrapolado al resto de mi docencia. Mira, yo entré en la educación desde la música y entré haciendo Willems. Willems es un método pedagógico que hace una cosa. Willems era un pedagogo contemporáneo de Piaget, para ponernos, ¿eh? De hecho, bebía mucho también buah, ya me saldrán nombres igual. Waldorf. Waldorf es, método Waldorf, el señor Waldorf es, ya me saldrá el nombre. Waldorf era Waldorf, nunca le puse más nombre que... No, había un señor detrás. Había una filosofía detrás. Vale. Rudolf Steiner, ¿vale? Ah, él lo que hace, que es lo que es en el fondo lo que tú dices, pero aún como más loco. Dice, vale, tú tienes que aprender música, pero la vamos a aprender melodía por una parte, ritmo por otra parte, canción por otra parte, armonía por otra parte. Entonces, melodía, te lo vuelvo a descomponer. Movimiento melódico. Entonces,
hace como audición, cantar, ta, ta, ta. Cada cosa seccionada. Teníamos unas hojas, yo me acuerdo que hacía de profe en una escuela Willems y teníamos unas hojas donde, claro, teníamos que hacer como unos ejercicios muy concretos, como muy pautados, que luego ya empezamos a incorporarlo más y cuando lo apliqué en el aula, evidentemente no se podía aplicar lo mismo con una clase con niños, ¿no? Con 5 o 6 niños, una clase de música, pero estaba todo como súper seccionado. Entonces, este súper seccionado y como con niveles diferentes hace que llegue un momento que ¡fum! Lo unes todo y todo tiene sentido. Y esto es algo que yo no sé si viene de las 2 semanas y media, ¿eh? Yo creo que viene de serie. Es decir, vale, yo cuando voy a enseñar algo, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el viaje para llegar hasta aquí? A ver, ¿Cuál es el viaje mi, para aprender a leer? mi ¿Cuál planteamiento es con el... esas 2 semanas era que lo tengo más interiorizado menos, el tiempo de reflexión que le puedo dedicar es más o menos. Y progresivamente a menos interiorizado lo tengo, mayor es el tiempo de reflexión que tal, hasta que progresivamente a base de iterar necesito menos tiempo. Pero yo entre ahí, yo que habré disfrutado capaz de 4 o 5 años de una cosa y ahora estoy en 4 o 5 años de la otra. Pero quien haya entrado directamente ahora y sea una semana, calculo yo que en la carrera, mal que nos pese, esta progresión no se trabaja tanto, por lo cual puede No, ser no, tanto espectacular. no. Yo creo que no se trabaja. Es decir, una cosa es lo que yo hablo de progresión, ¿no? Es decir, cómo tomas lo que necesites aprender y analizas qué viaje deberás hacer para llegar hasta aquí. Es como hacer un tutorial. ¿Cómo haces un tutorial de comprensión lectora? Por ejemplo, para poner algo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer el viaje de la comprensión lectora? Buah, eso es todo un tema. Mira, a ver si voy a citar un capítulo de Lovecraft un artículo de Lovecraft por capítulo, pero uno de los artículos que escribí también para este grupo era la práctica automatizada, que a veces también está como muy desechada, en plan, ¿cómo vas a practicar? Pero también en educación física al final, pues, solo vas a aprender a darle bien al toque de dedos en voleibol si haces 200 toques de dedos de voleibol seguidos por día. Y entonces, el artículo que publiqué en el que hablaba del proyecto Turing que habíamos promovido con Teach y que lo dejamos en abierto, era al final tener esa progresión de 5 niveles siempre de cualquier cosa que fueses a trabajar, que pudieses empezar con lo más básico, que vieses que eso tenía un sentido, que era muy sencillo, y luego dijiste, venga, va, vamos a dar un pequeño paso más, y un pequeño paso más, y un pequeño más. Y has acabado esto, pruébate aquella cosa que también igual, y así. Pero claro, el tener esa guía y que sea adaptada a cada uno de los estudiantes, ¿no? Lo que tú decías, el hecho de tener 21 estudiantes, 25, 30, dificulta muchísimo más este proceso. Y aquí es donde hay muchas veces que la tecnología es el uso que tendría que tener, ¿no? El modelo SAM R que habla de en qué momento utilizarla, ese es el momento en el que tendríamos que hacer uso y no en hacer con un PowerPoint lo que antes hacíamos en la pizarra. Bueno, el modelo Sarmer lo que hace es reflexionar sobre el uso que le damos, ¿no? Si sustituyo, si aumento, si modifico o si repienso de R, no sé de qué es. No te Bueno, preocupes, que como lo enlazaremos, quedará quedará puesto. Que me parece interesante. Es un modelo. como Y otros, es. ¿eh? Que me acuerdo que hemos visto otros y que derivan y que... Sí, que no hay uno mejor que otro. Es lo que nos decíamos el otro día de ¿cuál es mi lenguaje? El juego no es el mejor lenguaje del mundo, es el mío. Porque a mí se me da bien. Y ya está. Y otro dice, no, es que el mío es, pues perfecto, tira de esto, ¿no? Eran sustituir, aumentar, modificar y redefinir. Redefinir, exacto. Bien por Redefinir. Google y la búsqueda rápida. Del señor Puente Dura. Sí. Bueno, pues yo creo que tenemos ya dos cosas. Dos temas, dos, Dos temas. dos puntos desde nuestra experiencia, ¿no? Y a partir de aquí, ¡fua! Las cosas que han ido linkando. Debo decir que me ha ocupado prácticamente el doble las cosas que hemos enlazado en este capítulo que en el anterior. Empezar a tocar la mitad de temas. Pero bueno, por suerte hemos aprendido contención y moderación, que también es importante. Siempre. Pues nada, Pues nos vemos en el próximo. sí, sí, nos vemos en el próximo. Hasta luego Vamos, y vamos a pensar nuevos temas. Venga. os veremos también a los que estáis por aquí. Hasta luego.